Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos del siglo XXI, aunque su carrera comenzó a finales de los 90. Además de tener un extenso y variado repertorio de películas, también sobresale por su polémica vida personal. Sin embargo, muy pocos saben sobre su carrera musical o su complicada niñez. Si te interesa conocer más sobre Johnny y cómo llegó hasta donde está el día de hoy, este es el video para ti. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Johnny Depp. John Christopher Depp II, quien se hizo famoso como Johnny Depp, nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, en Estados Unidos. Fue el menor de los 4 hijos del matrimonio conformado por Betty Sue Depp, cuyo apellido de soltera era Wells, y John Christopher Depp. John era ingeniero civil y Betty trabajaba de mesera. Así sacaron adelante su hogar. Los 3 hijos mayores de la pareja eran Daniel, Debbie y Christy. La infancia de Johnny no fue fácil. Años después, pudo admitir públicamente que sufrió violencia familiar, principalmente a manos de su madre, aunque también dijo que su padre solía golpearlo con un cinturón. Además, ese hogar disfuncional trajo otras consecuencias para su vida. Según contó, cuando solo tenía 11 años, consumía pastillas para dormir que le robaba a su madre. Desde muy chico, Johnny estuvo interesado en la música. Por eso, cuando su madre le regaló una guitarra a los 12 años, comenzó a tocar en varias bandas de garaje. Un dato interesante es que aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, ya que nunca recibió clases formales. Estando en plena adolescencia, hubo un hecho significativo para la vida de Johnny. Tras años de una convivencia que resultaba insoportable para ellos y sus hijos, Betty y John se divorciaron en 1978. Según documentos judiciales que se conocieron públicamente décadas después de los hechos, Johnny se había emancipado de su familia ese mismo año que sus padres se divorciaron. Tenía solo 15 años para el momento y ya se había declarado autosuficiente ante la ley, pero había una razón de fondo para eso. La emancipación implica que el hijo es independiente legal y económicamente, por lo que ya no depende de sus padres. Sin embargo, Johnny tomó esta decisión no porque tuviese solvencia económica, sino para poder escapar de su violenta vida hogareña. Poco después del divorcio, Betty contrajo matrimonio con Robert Palmer. Debido a la necesidad de ganarse la vida y sin tener un hogar al cual volver, en 1979, a los 16 años, Johnny abandonó la escuela secundaria con la intención de convertirse en músico. Fue así como al año siguiente comenzó a tocar en una banda llamada The Kids. La banda tuvo éxito moderado en la escena local de Florida, así que decidieron probar suerte y tratar de conseguir un contrato con una disquera en Los Ángeles. Además de tocar la guitarra en la banda, Johnny tuvo una serie de distintos trabajos para poder subsistir, entre los cuales se encontraba la venta telefónica de bolígrafos. Fueron tiempos duros en los cuales el jovencito tuvo que vivir en su auto durante varios meses mientras trataba de establecerse en la costa oeste de los Estados Unidos. Por ese entonces, Johnny estaba saliendo con la maquilladora Lori Ann Allison, quien era hermana del bajista y cantante de The Kids. El romance marchaba sobre ruedas y en diciembre de 1983 se casaron. Sin embargo, en el aspecto musical las cosas no iban tan bien. The Kids no lograba firmar un contrato y todos necesitaban un logro como ese para poder seguir adelante. En vista del fracaso, el año siguiente la banda se separó. Fue entonces cuando Johnny comenzó a colaborar como guitarrista y compositor de la banda Rock City Angels. Participó en la creación de la canción Mary, que formó parte del álbum Young Man's Blues,
la producción con la cual debutó Rock City Angels luego de firmar con Geffen Records. Durante esta época, Lori Ann le presentó a Johnny al actor Nicolas Cage, con quien ella había trabajado en su rol de maquilladora. Ambos se llevaron bien de inmediato y comenzaron una amistad. Tenían gustos en común y solían reunirse para hablar y beber. En uno de esos encuentros, Nicolas le recomendó que probara con la actuación. Ese consejo fue bien recibido, pues aunque su pasión era la música, Johnny también sentía interés por la actuación. Había leído la biografía de James Dean luego de ver Rebeldes sin causa, y desde entonces esa inquietud por saber cómo sería actuar quedó dando vueltas en su mente. Con la ayuda de Nicolas, Johnny consiguió audicionar para Pesadilla en Elm Street del director Wes Craven. A pesar de no tener ningún tipo de experiencia previa como actor, consiguió el papel de Glenn Lenz, el novio de la protagonista de la película. Y en relación con ese día hay un dato anecdótico muy divertido. La hija de Wes, que para entonces era adolescente, jugó un papel importante en el debut actoral de Johnny, ya que la joven asistió a la audición con algunas amigas y todas dieron sus opiniones favorables debido a que lo consideraron muy atractivo. Pesadilla en Elm Street se estrenó el 9 de noviembre de 1984, siendo un éxito taquillero y dando origen a una de las sagas más conocidas del género de terror slasher. A pesar del éxito del film, Johnny no tenía deseos de convertirse en un actor de tiempo completo, porque sentía que la música era su pasión y quería seguir apostándole a su banda. Sin embargo, la actuación pagaba las deudas que la música no lograba cubrir, así que finalmente dejó Rock City Angels para poder dedicarse a la actuación. En 1985, John y Lori Ann se divorciaron después de 2 años de matrimonio. Ese mismo año, debutó en la pantalla chica con el papel de Lionel Villand en la serie Lady Blue. También en 1985, coprotagonizó la comedia Private Resort junto a Rob Morrow. Para finales de los 80, la carrera actoral de Johnny estaba muy bien encaminada, y llegó uno de sus grandes momentos en la pantalla chica. Se convirtió en un ídolo adolescente con su aparición en la serie televisiva de Fox 21, Jump Street, la cual se estrenó en 1987. Allí interpretó el papel protagónico de Tommy Hanson, un policía encubierto en una escuela secundaria. Lo cierto fue que Johnny aceptó el papel no solo porque ganaría el dinero necesario para cubrir gastos, sino también buscando crecer como artista. La serie representaba la oportunidad para trabajar junto al actor Frederick Forrest, a quien admiraba tremendamente. Sin embargo, la experiencia de ser un ídolo adolescente fue desilusionante para Johnny, quien sentía que se había convertido en un mero producto de consumo. Decidido a demostrar que tenía talento y que era mucho más que un hombre con un físico excelente, empezó a tomar roles que le resultaban más interesantes, en vez de aquellos que tenían la fórmula de un éxito taquillero. Fue así como, en 1990, Johnny apareció como Wade Walker en la comedia musical Cry Baby del director John Waters. La película no tuvo éxito taquillero al momento de su estreno, pero pasó a ser un clásico de culto. Ese mismo año, trabajó por primera vez con el director Tim Burton, con quien desarrollaría un estrecho vínculo profesional a lo largo de su carrera. Johnny encarnó al personaje titular Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, y trabajó con Winona Ryder y Diane West como coestrellas. Por esa misma época, John y Winona se comprometieron. Aunque el actor era 8 años mayor y ella estaba saliendo de la adolescencia, la diferencia de edad no parecía importar. Se enamoraron intensamente tras conocerse el año anterior en el estreno de la película Gran Bola de Fuego, y luego de 5 meses de noviazgo, él le propuso matrimonio. El romance entre ambos fue uno de los más sonados del mundo del espectáculo, pero desde el punto de vista positivo, puesto que jamás protagonizaron escándalos.
La película del joven Manos de Tijeras fue un éxito comercial y crítico, con una ganancia de $86 millones de un presupuesto inicial de $20 millones. Un dato interesante que muestra el compromiso de Johnny para lograr crear personajes creíbles fue la gran dedicación del actor, quien pasó horas viendo películas de Charlie Chaplin para saber cómo generar simpatía en su particular personaje de un hombre con manos de tijera y un rostro deforme, sin la necesidad de usar el diálogo. Su papel en Edward Scissorhands le ganó su primera nominación a los Globos de Oro, aunque no se llevó el premio a casa. En 1991, Johnny hizo una breve aparición en Pesadilla Final, La muerte de Freddy, la sexta película de la franquicia de Pesadilla en Elm Street. Luego, en 1993, Johnny protagonizó la comedia romántica Benny y June, junto a Mary Stuart Masterson y Aidan Quinn. La película fue un éxito inesperado y le ganó su segunda nominación a los Globos de Oro. Ese mismo año, Johnny y Winona se separaron. Fue un proceso doloroso para ambos, según lo reconocieron años más tarde. Dijeron que la presión de Hollywood y su ritmo de vida los llevó a romper cuando aún se querían. Pero no lo admitieron en el momento, y cada uno intentó mostrar que no era una ruptura tan importante, aunque en el fondo estaban devastados. Johnny, quien se había hecho un tatuaje que decía Winona Forever en su brazo, lo modificó para que dijera We Know Forever. Poco después, comenzó a salir con la modelo británica Kate Moss. Johnny y Tim Burton volvieron a colaborar en 1994 con la película biográfica de Ed Wood, en la que Johnny tomó nuevamente el papel titular. A pesar de que no fue un éxito taquillero y ni siquiera logró recuperar su presupuesto inicial de $18 millones, sirvió para revivir el amor por la actuación en Johnny, quien en esa época se sentía deprimido e insatisfecho con su carrera. También significó su tercera nominación a los Globos de Oro por Mejor Actor de Musical o Comedia. A pesar de los desencuentros con su madre y de las muchas razones que lo llevaron a emanciparse del hogar cuando solo tenía 15 años, apenas el éxito empezó a sonreírle, Johnny actuó como un buen hijo y en 1995 le compró un rancho en Kentucky a Betty. Como era enemigo de sentirse encasillado, Johnny decidió asumir un nuevo desafío. Fue así como en 1997 debutó como director en la película The Brave, en la cual también escribió y protagonizó junto a Marlon Brando. La película se exhibió en el Festival de Cannes en 1997, donde recibió críticas mayormente negativas y por lo tanto nunca fue estrenada en el cine comercial. En contraste con el fracaso de The Brave, ese mismo año, Johnny fue parte del elenco de la exitosa película Donnie Brasco, dirigida por Mike Newell. El film fue nominado al Oscar por Mejor Guión Adaptado y se convirtió en un gran éxito taquillero. Al año siguiente, Johnny apareció junto al actor Benicio del Toro en la comedia negra Fear and Loathing in Las Vegas, que años después se convertiría en una película de culto. En ese entonces llegó a su fin la relación amorosa que mantuvo con Kate durante 4 años. Luego de esa ruptura, Johnny comenzó a salir con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. Llegó el año 1999 cargado de momentos positivos para Johnny. Trabajó nuevamente con Tim Burton, esta vez en la adaptación a la gran pantalla de La leyenda del jinete sin cabeza. La película fue un absoluto éxito comercial, y no solo eso, sino que por su actuación fue nominado a Mejor Actor en los premios Saturn. El 27 de mayo de ese año nació Lily Rose Melody Depp, la primera hija de Johnny y Vanessa. Con renovados bríos, Johnny le dio la bienvenida al nuevo milenio con 3 películas: The Man Who Cried, Antes que anochezca y Chocolate. Mientras que The Man Who Cried no fue un éxito comercial ni crítico, Antes que anochezca y Chocolate sí lo fueron. Además, en Chocolate,
Johnny pudo reconectar con su pasión por la música, ya que su personaje tocaba la guitarra acústica. Siendo un trabajador incansable, entre 2001 y 2002, Johnny participó en diferentes proyectos que recibieron varios niveles de éxito taquillero. Y en el plano personal también ocurrieron eventos positivos, ya que el 9 de abril de 2002 nació Jack John Christopher Depp III, el segundo y último hijo de Johnny y Vanessa. Ese mismo año apareció en Once Upon a Time in Mexico, película para la cual también compuso una canción original llamada Sans Temp. Y lo mejor estaba por llegar, puesto que su mayor hit en la pantalla lo esperaba a la vuelta de la esquina. En 2003, protagonizó junto a Orlando Bloom y Keira Knightley Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, una película de aventura producida por Disney. La película fue un éxito taquillero monumental, recaudando más de $654 millones con un presupuesto inicial de $140 millones. La actuación de Johnny como el divertido capitán Jack Sparrow le ganó aclamaciones del público y de la crítica por igual, y pasó a ser uno de los personajes más emblemáticos de su amplio repertorio. Un dato curioso es que, inicialmente, la productora había considerado a Hugh Jackman en vez de Johnny para interpretar a Jack Sparrow. Este papel le ganó su primera nominación a los Oscars, así como a los Globos de Oro e igualmente a los BAFTA, que son los premios de cine que otorga la Academia Británica. También fue nominado a Mejor Actor en los SAG, premios del Sindicato de Actores, y los MTV Movie Awards de ese año. En todos resultó ganador. Fue su mejor momento de gloria profesional y el reconocimiento a su esfuerzo por ser un mejor actor en cada oportunidad. Un detalle llamativo relacionado con el éxito de este film y con las ceremonias de reconocimiento fue que en el año 2004 asistió a los Oscars acompañado por Betty, su madre. La carrera de Johnny seguía en franco ascenso y llovían las oportunidades. Fue así como en 2004 protagonizó el thriller psicológico La Ventana Secreta, basado en la novela de Stephen King. También apareció en Finding Neverland, y su papel como James Matthew Barry, creador de Peter Pan, le ganó nominaciones a los Oscars, los Globos de Oro y los BAFTA. Con el fin de poder crear con mayor libertad, ese año Johnny fundó su propia casa productora llamada Infinitum Nihil. Y todavía vendrían momentos felices y de gran éxito. Johnny y Tim Burton cruzaron caminos nuevamente el año siguiente, cuando Johnny hizo el papel de Willy Wonka en la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate. La película fue bien recibida por la crítica y él fue nominado a los Globos de Oro. Ese mismo año, trabajó en otro proyecto de Tim Burton. Esta vez, era una película animada de stop motion, El cadáver de la novia. En esa oportunidad, Johnny hizo la voz del personaje principal. Fue nominada como Mejor Película de Animación en los Oscars. El pirata Jack Sparrow se había entronizado en las mentes y los corazones de los amantes del cine, por lo cual Johnny retomó el papel en 2006 con Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, y en 2007 con Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo. Ambas películas fueron grandes éxitos en taquilla. Para satisfacción del talentoso actor, por ese entonces se dio a conocer el resultado de una encuesta hecha por la compañía Fandango. El personaje de Jack Sparrow era la razón principal por la que las personas iban al cine a ver las películas de Piratas del Caribe. Cuando llegó el año 2007, la dupla exitosa de Johnny y Tim Burton nuevamente hizo de las suyas con una novedosa propuesta. Se trató del musical Sweeney Todd, el barbero demoníaco junto a Helena Bonham Carter. La película fue un éxito, y los críticos fueron gratamente sorprendidos por las habilidades musicales y la voz de Johnny. Este papel le ganó una tercera nominación a los Oscars y también le dio su primer Globo de Oro. Una de las cualidades de las que poco se habla entre actores es la solidaridad. Sin embargo, en 2009 se puso en evidencia. Johnny,
Jude Law y Colin Farrell aparecieron en las escenas finales de la película El imaginario del Dr. Parnassus, proyecto en el cual estaba trabajando el actor Heath Ledger al momento de su fallecimiento el 22 de enero de 2008. Los tres actores donaron sus ganancias a Matilda, la hija de Heath. Y en una carrera actoral no exenta de curiosidades, Johnny participó en un episodio de la popular serie animada Bob Esponja. El capítulo fue llamado Bob Esponja y la Gran Ola, en el cual prestó su voz para el personaje de Jack Kahuna Laguna. Al inicio de la década de 2010, la dupla imbatible formada por Johnny y Tim Burton nuevamente dio de qué hablar. Esta vez el actor interpretó al sombrerero loco para una nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas. A pesar de las críticas mixtas, la película ganó $1.025 millones en ventas de entradas, convirtiéndose así en la segunda película más taquillera de 2010 y una de las más taquilleras de todos los tiempos. Johnny se aventuró nuevamente en el mundo de la animación con el film Rango, en la que dio voz al personaje titular y la cual fue un éxito crítico y comercial. Y otro éxito de taquilla llegó en 2011 con Piratas del Caribe Navegando en Aguas Misteriosas, la cuarta película de la franquicia. Entretanto, Infinitum Nickel, la casa productora de Johnny, coprodujo sus primeros dos proyectos ese año. El primero fue una adaptación de la novela The Rum Diary de Hunter S. Thompson, la cual no tuvo mucho éxito y no logró recuperar el presupuesto inicial. La segunda fue Hugo, dirigida por Martin Scorsese. A pesar de ser aclamada por la crítica y ganar varias nominaciones, la película tampoco logró un buen desempeño en taquilla. Para 2012, Johnny estaba registrado por el Guinness World Records como el actor mejor pagado del mundo. Sin embargo, en el plano personal las cosas no iban tan bien. De hecho, en junio de ese año, Johnny y Vanessa anunciaron su separación luego de 14 años de relación. Y por si fuera poco, en esa misma época tuvo un revés inesperado con un film. Aunque trabajó con Tim Burton nuevamente, con quien solía tener éxito asegurado, las cosas no salieron tan bien. Johnny fue coproductor, además de protagonista, de la película Sombras Tenebrosas, una adaptación de la serie de televisión de los 60 con el mismo nombre, pero no fue bien recibida. La productora Infinitum Nihil tenía un convenio con Warner Brothers que terminó en 2011, tras lo cual Johnny firmó un contrato multianual con Disney Studios. La primera colaboración, luego de firmar el contrato, fue El Llanero Solitario, en el cual Johnny hizo el papel de Toro, el compañero nativo americano del protagonista. La elección de Johnny para ese papel causó controversias, debido a que el personaje es un indio nativo. La película no fue recibida de buena manera por el público ni la crítica, y recibió acusaciones de whitewashing, es decir, cuando un actor blanco hace el papel de un personaje étnico o de color. Por esa misma época, el afamado actor comenzó a salir con la actriz Amber Heard, no tan conocida como él. En 2014, Johnny hizo el papel de El Lobo en la adaptación a la pantalla del famoso musical En el Bosque, en el cual apareció junto a estrellas como Meryl Streep y Emily Blunt. Al año siguiente ganó su primera nominación a los Golden Raspberry, unos premios de parodia que honran las peores actuaciones del año. La nominación fue por su papel en Mordecai, un thriller comedia producido por Infinitum Nihil. En contraste, ese mismo año Johnny fue nombrado Leyenda de Disney y se integró a un salón de la fama que reconoce a las personas que han realizado una contribución extraordinaria a The Walt Disney Company. Cuando comenzó el año 2015, el romance con Amber parecía marchar viento en popa, y así, el 3 de febrero, la pareja contrajo matrimonio. Aunque no había una relación causa-efecto, la mala racha en materia de filmes que se había presentado desde que iniciaron la relación continuó para Johnny tras la boda.
Johnny retomó su rol de sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas en 2016. Pero, contrario a la primera película, esta secuela fue un fracaso en taquilla y le costó a Disney alrededor de $70 millones. También le ganó a Johnny 2 nominaciones en los Golden Raspberry. Para ese momento, había sido contratado en secreto para el papel de Gellert Grindelwald, el mago oscuro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, un spin-off del mismo universo de Harry Potter. La idea era que la aparición de Johnny fuese una sorpresa al final de la película, por lo que no fue mencionado en los materiales promocionales. Jack Sparrow regresó a la pantalla con la película Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, que no tuvo el mismo éxito taquillero en Estados Unidos que sus predecesoras, y Johnny fue nominado nuevamente a 2 Golden Raspberry. Sin embargo, el film fue bien recibido internacionalmente. El 20 de mayo de 2016, la madre de Johnny falleció luego de padecer por varios años de una enfermedad respiratoria. Poco después fue cuando el público se enteró de la verdad acerca de la terrible infancia que el actor había sufrido. 3 días después del fallecimiento de Betty, el actor recibió otro duro golpe. Amber pidió el divorcio y además obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Johnny, alegando en su declaración judicial que él había sido abusivo verbal y físicamente a lo largo de su relación, generalmente bajo la influencia de sustancias ilícitas o alcohol. Johnny negó las acusaciones y alegó que Amber estaba intentando asegurar una resolución financiera prematura. En agosto de ese año, llegaron a un acuerdo financiero y el divorcio finalizó en enero de 2017. En ese momento, Amber desestimó la orden de alejamiento y ambos emitieron una declaración conjunta anunciando que su relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre unida por el amor. Este sería el primer lío legal en el que Johnny se vería involucrado, pero ciertamente no el último. En 2018, Johnny fue demandado por uno de los miembros del equipo de City of Lies, una película de Infinitum Nihil que se estrenaría próximamente. El demandante acusó a Johnny de haberlo golpeado y de ser abusivo verbalmente. También alegó que lo despidieron de la producción 3 días después, luego de negarse a firmar un documento renunciando a su derecho a demandar por el incidente. A pesar de que la demanda no llegó a juicio, ya que en 2022 ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial, el suceso generó indignación en el público. Estaban muy frescas en la memoria de las personas las recientes acusaciones de violencia hechas por Amber, aunque ella misma las había negado tras el divorcio. En medio de esos escándalos, se estrenó Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, el 16 de noviembre de 2018. Pero la popularidad de Johnny pasaba por su peor momento y le llovieron las críticas tanto de fans de la franquicia como del público en general. Decían que fue desacertado estrenar la película en medio de las controversias legales que lo rodeaban. Ese mismo año, Johnny presentó una demanda por difamación en Reino Unido contra News Group Newspapers, NGN, editores del periódico The Sun, por haberlo llamado golpeador de esposas en un artículo de abril de 2018. El actor quería limpiar su imagen, pero no le salió del todo bien la jugada. Esta demanda desembocó en un juicio altamente publicitado en julio de 2020, durante el cual tanto Johnny como su exesposa Amber testificaron durante más de 16 días. En noviembre de 2020, el juez Justice Nicole declaró que The Sun había demostrado que lo que decía el artículo era sustancialmente cierto. Además, Johnny fue declarado culpable de 12 de los 14 presuntos incidentes de violencia doméstica presentados durante el juicio. Luego del veredicto, Warner Bros. Le pidió a Johnny que renunciara a la franquicia de Animales Fantásticos. Él aceptó y fue rápidamente reemplazado por Mads Mikkelsen. En paralelo con ese juicio en Reino Unido, Johnny también había presentado una demanda en Estados Unidos en 2019.
En ella acusaba por difamación a Amber y mencionaba un artículo de opinión que había publicado en el Washington Post en diciembre de 2018. El hombre alegaba que sus acusaciones de abuso físico eran falsas y habían dañado su reputación y su carrera. El equipo legal del actor argumentó que las declaraciones de Amber lo pintaban como un perpetrador de violencia doméstica y estaban causando daños a su vida personal y profesional. En respuesta, Amber presentó una contrademanda, lo acusó de difamación y exigía una compensación por los daños causados a su reputación y su carrera por la acción legal de Johnny, así como por las declaraciones públicas hechas por su abogado Adam Waldman al Daily Mail, negando las acusaciones de ella contra su exesposo. La extensa batalla legal se desarrolló con una amplia cobertura de los medios de comunicación y generó un gran debate público sobre la verdad de las acusaciones de violencia y la credibilidad tanto de Johnny como de Amber. El juicio se inició el 11 de abril de 2022 en Fairfax County, Virginia. Por el tribunal desfilaron abogados de ambas partes, testigos, expertos y los dos grandes protagonistas de la historia. Fuera de la sala del tribunal, en los medios, había una especie de juicio paralelo. En el caso de Johnny, sus grandes amores previos estuvieron dispuestas a defenderlo y ofrecieron todo tipo de entrevistas en las cuales lo describieron como un hombre totalmente ajeno a la violencia, incluso cuando tomaba alcohol o consumía sustancias. Desde la artista del maquillaje Lori Depp, con la que se casó a los 20 años, hasta la madre de sus hijos, la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, pasando por Jennifer Grey, Winona Ryder y Kate Moss, todas sostuvieron que el actor jamás mostró conductas violentas. Incluso algunas de ellas dejaron entrever que la relación con Amber era tóxica y dañina para el actor. El 1 de junio de 2022, el jurado emitió un veredicto después de 13 horas de deliberación. Los miembros del jurado encontraron que las 3 declaraciones del artículo de opinión de Amber eran falsas, difamaron a Johnny y se hicieron con verdadera malicia. En consecuencia, se otorgó a Johnny $10 millones en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos, aunque los daños punitivos se redujeron a $350,000 debido a un límite impuesto por una ley estatal existente en Virginia. Con respecto a la contrademanda de Amber, el jurado encontró que 2 de las 3 declaraciones hechas por el abogado de Johnny al Daily Mail no eran difamatorias. Como resultado, Amber recibió $2 millones en daños compensatorios. Mientras el juicio se desarrollaba y a medida que sus exparejas salieron en su defensa, mostrándolo como un hombre ajeno a la violencia, Johnny se fue reintegrando poco a poco al mundo del cine. Parecía que su imagen comenzaba a recuperarse luego de ser declarado persona non grata por The Hollywood Reporter. En marzo de 2021 se estrenó City of Lies, la película que había sido retrasada debido a la demanda hecha por un miembro del equipo. En agosto del mismo año se estrenó Minamata, uno de los últimos filmes en los que Johnny había actuado en el 2020. Finalmente, en septiembre de 2021, Johnny anunció la creación de IN2, una productora hermana de Infinitum Nihil basada en Londres y que funcionaría en colaboración con la casa productora española A Contracorriente Films. En 2022, Johnny tuvo su primer papel protagónico desde el inicio de sus varias batallas legales en la película de época Jean du Barry. También retomó su carrera musical. A partir de mayo de 2022, se unió al guitarrista Jeff Beck en el escenario para una serie de conciertos en el Reino Unido, donde Jeff anunció que habían grabado un álbum juntos. El 15 de julio de ese año se lanzó 18, su disco conjunto. Johnny también acompañó a Jeff en su gira por Europa. Jeff falleció el 10 de enero de 2023 y en mayo del mismo año, Johnny se presentó en los conciertos en tributo a Jeff en el Royal Albert Hall de Londres. En ellos compartió el escenario con artistas como Eric Clapton, Rod Stewart, Ronnie Wood y Kirk Hammett.
Con más de 3 décadas en la industria del cine y una vida personal que parece una montaña rusa, Johnny Depp ha dejado su huella en la gran pantalla repetidas veces con actuaciones emblemáticas que marcaron a más de una generación. Su carrera como actor aún no termina, además de seguir creciendo como productor y director. Sin duda, el futuro depara muchos proyectos más de parte de Johnny y sus fans esperan con ansias lo que este nuevo capítulo puede brindar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.